Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos aquí en esta semana número 20 de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Zócalo de la ciudad y estamos precisamente con Edgar Borja. Él es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar Bert. aquí. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por darnos este espacio. ¿Cómo ves a la ciencia y la tecnología en la ciudad? ¿Cómo le hace falta impulsar esta área? Ya se está haciendo un trabajo con el doctor Drucker en la Secretaría, pero ¿cómo ves en cuanto a políticas públicas desde la Asamblea? Pues mira, precisamente ejemplos como el de hoy, nosotros vemos que pues son esfuerzos, pero son insípidos. Todavía son esfuerzos que requieren de mayor apoyo. Ciertamente la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología fue un avance muy fuerte, pero en contrasentido se le otorga menos presupuesto, es decir, cambia de instituto a secretaría, pero de 420 millones bajamos a 289 millones para el 2003. En estos tiempos del presupuesto, lo que nosotros estamos pidiendo del Fondo de Capitalidad, que fue autorizado en el Congreso Federal, precisamente que este Fondo de Capitalidad sea orientado a la inversión, a la tecnología, a la innovación. Aquí he visto algunos stands donde hay muchos jóvenes emprendedores, donde hay grandes promesas. Pero ¿cuál es el problema que nos enfrentamos? Que no está vinculada la academia finalmente con los clústeres, que podrían ser los clústeres industriales, que pudieran dar pues, realidad o pudieran concretar todos estos sueños que vemos o estos esfuerzos muy loables de jóvenes que prácticamente con sus recursos los están llevando a cabo, están demostrando que tienen el conocimiento, que tienen las ganas. Pero cuando les pregunto, oye, ¿ya está patentado? Llevamos 2 años en el tema de la patente. Oye, ¿te está apoyando algún instituto? Y me dicen, pues ya nos prestaron un stand para que podamos pues, darlo a conocer. Entonces, creo que son esfuerzos muy loables, pero sí, insisto, son insípidos y necesitamos ir más allá. Todos los países que tecnológicamente se puede decir que son de primer mundo, al menos el 1% de su Producto Interno Bruto lo destinan precisamente al tema de ciencia y tecnología. Y este 1% aquí dista mucho en la ciudad. Apenas tenemos el 0.3% de ese punto. Es decir, necesitamos 1.400 millones de pesos, tomando en cuenta que el presupuesto para 2014 se estiman 140,000 millones. No lo podemos llevar a gasto corriente. Estoy a favor de los programas sociales, pero no podemos dejar de lado y no va a transformarse a través de los programas sociales lo que verdaderamente necesita esta gran metrópoli. Ahí tenemos ejemplos como pueden ser Singapur, Corea, todas estas economías que se dedicaban inicialmente a la maquila, pero fueron evolucionando gracias a estas grandes inversiones, fueron evolucionando, ahora son desarrolladores y propietarios de tecnología de software, tecnología pues prácticamente en medicina, en avances que están compitiendo al día de hoy con potencias como Alemania, Japón. Y bueno, también tomar en cuenta en Japón, la Semana de la Innovación en Japón. En Japón prácticamente sus patentes, el equivalente de una semana, es todo lo que patentamos en México en un año. ¿En una semana? En una semana. ¡Qué impresión! Sí, entonces, ¿qué otra gran ventaja tiene patentar en Japón? Que si patento en Japón, tengo reconocimiento a nivel internacional. Si patento aquí en México, solamente es aquí en México. O sea, esta misma innovación puede ser patentada en otro país y bueno, voy a tener que litigar que mi patente fue anterior en México. Entonces, estas son de las ventajas que debemos de pedir como políticas públicas. Yo veo también aquí al CONACYT apoyando. Sin embargo, creo que el CONACYT al día de hoy tenemos que convertirlo o verlo en secretaría, sí. Que estén articulados todos los esfuerzos, porque veo muy buenos esfuerzos,
pero cada uno por su lado. Y sobre todo que todavía tiene el nivel de un instituto, ¿no? No tiene esa jerarquía de secretaría para que la gobernanza estuviera pues al mismo nivel que otras secretarías y así lo trataran, ¿no? Es correcto. Es correcto. Mira, ya en 3 estados, que es Guadalajara, Morelos y el Distrito Federal, ya tenemos una secretaría, pero en el gobierno federal ni siquiera contamos con un anteproyecto de volver la secretaría. No tan solo es cambiarle el nombre, porque es muy importante. Primero, porque a pesar de que aquí hay una relación directa entre el director del consejo y el presidente de la República, cuando es a nivel secretaría, bueno, pues hay indicadores muy precisos. Está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de los ejes rectores. Al día de hoy nos falta esa parte y es lo que carece precisamente México, y entonces los esfuerzos son muy desarticulados, no son transversales, o no hay una política pública que nos diga, en 20 años queremos estar aquí. Y para estar en esta posición en 20 años, estar compitiendo a nivel internacional, necesitamos todos estos pasos. Cada sexenio se rehace la política y bueno, pues el tema burocrático, lo tengo que decir también, es muy grande. Es muy importante tener un sistema nacional de investigadores, pero de nada nos sirve que tengamos N cantidad de estudios guardados en el cajón. ¿A qué me refiero? Se hace un equipo colegiado donde se define a qué proyectos, a qué estudios se les debe de invertir dinero o se deben de apoyar. Ok, vamos a pensar en el tema del rescate hídrico de Xochimilco, por decir un tema. Pero el problema es que tenemos cuál es el origen de la contaminación, sabemos cómo corregirlo y sabemos la cuantificación. Se presenta el estudio, pero ahí queda todo. Ahí se guarda en el cajón. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a ejecutar? Eso es lo que verdaderamente le tendría que demostrar la ciencia a toda la población, cómo sí se puede reformar a través de una propuesta pública, pero una política pública, cómo la ciencia sí puede ayudar a tener una mejor calidad de vida en la ciudad o en el país completo. Eso es lo que falta, que la ciencia lo pueda demostrar y que la gente empiece a ver de manera fehaciente, comprobable, que es posible y que es realizable. En ese sentido, ¿tú crees que este año, en el 2014 que viene, se le vuelva a recortar presupuesto a la Secretaría, se le deje igual, se va a aumentar? Yo soy un aliado de la ciencia y de la tecnología y no voy a permitir desde mi ámbito como diputado, desde nuestro grupo parlamentario, pero también convoco a todas las fracciones, sobre todo a la fracción del PRD, que es la fracción mayoritaria, que de este fondo de capitalidad al menos transitemos de los 289 millones al doble. Sería muy bueno por lo menos 500 millones de pesos e ir transitando de manera gradual hasta el 2018, que termina la administración del doctor Mancera, y llegar al 1% del Producto Interno Bruto. No sería difícil porque dentro de la plataforma del PRD y del jefe de gobierno, pues está la ciencia y la tecnología. Es correcto. Desde cuando la campaña de Decidamos Juntos, uno de los ejes torales fue el aumentar y el difundir, el apoyar la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues aquí yo le pido al doctor Mancera que verdaderamente le demos este impulso, porque la ciencia y la tecnología es un apalancador, es una inversión a futuro para poder consolidarnos de una manera económica y de primer mundo hacia una ciudad de primera. Esta gran metrópoli requiere de estas inversiones y creo que está en las manos aquí del doctor Mancera, de todos los asambleístas aquí en la Ciudad de México, pero al menos que tuviéramos esos 500 millones y fuéramos de manera gradual al llegar al 1%, creo que sería de mucha valía. No tan solo es cambiar las cosas de nombre, es verdaderamente realizarlas. Y bueno, aquí es muy importante también el tema de que no nos quedemos en estudios de cajón, de que otorguemos, nosotros estamos proponiendo una iniciativa de ley en donde ya no se hagan estos grupos colegiados de a ver a quién le vamos a dar tal recurso o quién gana, porque entonces nos van 6 meses y entonces tenemos solamente 6 meses para que se ejecuten proyectos, pero aquí lo que necesitamos es entregarle, dirían, el remedio y el trapito, que hagan la investigación, que nos diga cuánto cuesta y que entreguemos el recurso para que esta persona o este grupo de investigadores o estos innovadores puedan comprobar y realizar, ejecutar el proyecto y entonces que le demuestren a la sociedad, a la ciudad,
que verdaderamente con ciencia se pueden mejorar muchísimos problemas que tiene esta Ciudad de México. En ese sentido, cuando hablamos de la necesidad de una Secretaría de Ciencia y Tecnología Federal y la existencia de la del Estado de Morelos, la de Jalisco y la de la Ciudad de México, ¿cuál crees tú la razón, desde tu punto de vista crítico como asambleísta, como diputado, legislador, citadino, cuál es la razón por la que no se crea esta secretaría cuando se ven las necesidades? Te lo digo porque uno ha viajado de pronto a centros CONACYT, a centros de otras partes, y falta eso. El CONACYT lo está haciendo bien, pero no se da abasto. Es correcto. Yo creo que aquí falta primero, y lo tengo que decir así, esa voluntad política, que sea un eje rector de las políticas públicas, que lo veamos como un apalancador. Primero eso es lo que yo creo, y después tenemos que ser más eficientes en el gasto. No es posible que no se comparen en el tema de todo el Sistema Nacional de Investigadores, verdaderamente cuáles han sido productivos, cuáles no han sido productivos, y hasta en el Sistema Nacional de Investigadores hay grupos que son privilegiados en recursos, en dinero, a otros que no lo son. Creo que aquí deberíamos de cambiar esa plataforma o esa visión que me parece miope desde el punto de vista político, de que debemos de impulsar sobre todo a las nuevas generaciones, porque estamos haciendo de las nuevas generaciones otro fenómeno de migración, que es el fenómeno de los cerebros. Y eso es muy importante. La fuga de cerebros. Y aquí los jóvenes no obtienen un empleo, no obtienen pues un apoyo a la innovación. Vamos a seguir viendo cómo los jóvenes más talentosos, y que al día de hoy tenemos el bono de jóvenes más grande, pues verdaderamente lo vamos a desperdiciar. Necesitamos que pues hubiera un proyecto para que se vuelva la ciencia y la tecnología una secretaría, una política pública transversal, y nos dejemos un poquito de los programas sociales, que ciertamente son muy importantes, pero eso no va a cambiar la realidad económica, cultural, tecnológica y política de México. Y en ese sentido, ¿cuál es, además de cambiar el Sistema Nacional de Investigadores y de alguna manera cambiar esos proyectos tan interesantes que sin duda produce la comunidad científica, pero hacerlos más cercanos a la sociedad, es decir, convertirlos en innovación? Además de eso, ¿qué otras políticas públicas hacen falta? Bueno, yo creo que cuando tenemos un gran invento, cuando tenemos una innovación, el primero que debería de ser el gran consumidor de esto debe ser el gobierno. O sea, el propio gobierno debe ser el que le invierta, el que le apueste a que esas tecnologías propietarias mexicanas es correcto. Y no estemos integrando, somos un buen país integrador, pero todo lo estamos integrando y son tecnologías extranjeras. Pero lamentablemente eso pasa hasta con el gobierno de la ciudad, pasa con muchos gobiernos, que a la hora que los científicos les proponen algo, porque me ha tocado de conocer asuntos y casos para mejorar el transporte, para el asunto del metro, para el asunto de muchas cosas, compran tecnología y no compran proyectos mexicanos. Ahí correcto. También en la parte de los tomadores de decisiones, en la parte de los políticos, yo creo que también habría que cambiar eso. Eso está en la ley, que no se puede, al menos el 30% de la tecnología que se emplea o que se contrata debe ser propietaria mexicana. Creo que eso sería un tema muy importante. Y uno segundo, también en el tema presupuestal. En el tema presupuestal no podemos seguir metiéndole más dinero a lo que es gasto corriente y dejar la innovación pues para lo que sobre o para temas de deuda. Es decir, contrario. Claro, lo autogenerado, lo prioritario debería de ser precisamente la innovación, la ciencia, la tecnología, la cultura, porque no vamos a lograr escalar a México, a ese México que todos deseamos, anhelamos, a través de programas sociales. Pues Edgar, ¿qué te despides para el público de Alcanzando el Conocimiento y de toda esta feria que nos visita aquí? Bueno, pues yo les haría una invitación a todos los jóvenes, desde la primaria, secundaria, a todas las preparatorias, a los universitarios, que es cuando empieza el tema básicamente de lo que es la innovación, aunque estaba escuchando que en la NASA ganamos el segundo lugar apenas la semana pasada, precisamente en un concurso, entonces, y son jóvenes prácticamente de entre secundaria y preparatoria, entonces, precisamente que crean en sus sueños, que México es un país donde hay talento, donde los jóvenes verdaderamente sueñen, pero que luchen por concretar esa idea. Eso es lo que verdaderamente va a hacer que aquí en México podamos cambiar, que no nos detenga nada, sobre todo al tema de los jóvenes, que es nuestro presente y nuestro futuro aquí en este México. Que no las creamos. Así es. Pues gracias, Edgar. Al contrario, Bert, muchas gracias por tu espacio.
Y gracias a todos por seguir con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento en esta Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.